Buenos días, bienvenidas y bienvenidos y gracias por estar aquí hoy, sábado por la mañana, tan tempranito. Bueno, vamos a seguir profundizando en estas jornadas de mediación educativa para transformar la convivencia y en esta primera mesa vamos a profundizar un poco más en la figura de la mediación como herramienta para mejorar la relación entre las familias, la escuela y el alumnado. Para ello, pues tenemos a dos especialistas, que son además mis compañeros. Tenemos aquí a Sandra Cabrera, que es licenciada en psicopedagogía y diplomada en educación infantil. Sandra ha trabajado en terapia y modificación de conductas, entrenamiento de habilidades sociales, con trastornos por déficit de atención y con trastornos del aprendizaje. También ha trabajado en orientación y apoyo escolar y en educación infantil. Sandra es mediadora familiar también y desde hace 10 años es responsable del programa de ayuda para la resolución alternativa de conflictos en centros escolares y sensibilización a la mediación de UNAF. Entonces, va a hablar primero Sandra. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar. Gracias, Luisa. Yo os voy a contar un poquito, voy a hablar sobre el tema de la relación familia-escuela. Entonces, vamos a ver un poquito cómo ese tipo de relación, cómo la podemos llevar a cabo de una forma positiva y luego os comentaré también un poquito y profundizaré sobre el programa que llevamos a cabo en los centros escolares. Una cosa sí que tienen que tener clara siempre las familias y el centro educativo es que tiene una cosa en común, que es la educación de sus hijos, y eso es lo que les tiene que mover y motivar a todos. Para trabajar el tema de la educación se puede hacer de determinadas maneras, ¿vale? Siempre pensad que la relación familia-escuela muchas veces partimos de la base de que no es algo fácil por muchos motivos que vamos a ver ahora, pero que es importante para el bienestar de los chavales, para el bienestar de las familias, para la convivencia tanto en casa como en las escuelas. Y esta participación de los padres muchas veces que no saben cómo se tiene que llevar a cabo, pues básicamente es a través de las tutorías, que muchas veces a los docentes les es muy complicado poder tener ese contacto por determinados temas de horarios, los trabajos y demás, pues es muy importante que al menos trimestralmente los profesores tengan una tutoría con los padres para contarles no solamente el tema académico, que muchas veces las familias es lo que principalmente les importa, qué tal va en las asignaturas mi hijo, sino también el tema conductual, ¿vale? La participación en las AMPAs, ¿vale? Las AMPAs muchas veces son las encargadas de organizar muchos talleres, muchas escuelas de padres y ahí es el momento también de unión entre la escuela y las familias. Entonces, intentar buscar siempre un hueco y poder participar de ellas. En cuanto a la participación de las familias, podemos hablar de 3 modelos, ¿vale? En un modelo muchas veces es el profesor el único encargado de tomar todas las decisiones referente a los chavales, ¿vale? Es el que decide, es el que actúa y se hacen las cosas como él muchas veces dice, pues muchas veces también pensando que estamos en el aula, o el centro escolar es quien pone las normas y así las llevamos a cabo. El segundo modelo es donde también el profesor es el que interviene, es el que toma las decisiones, pero también tiene un poco en cuenta a las familias, aunque la decisión final siempre es del docente, ¿vale? En determinados aspectos. Esto sobre todo muchas veces se ve en los más pequeñitos, ¿vale? Y el modelo 3 es los padres los que toman las decisiones, ¿vale? Siempre guiados por el docente, siempre bajo la supervisión de lo que es bueno para los chavales y el centro educativo, pero los padres son los que al final toman la decisión. Muchas veces a mí me preguntan, ¿y cuál es el modelo más positivo? No hay un modelo bueno. El modelo bueno no es uno, otro u otro. El modelo bueno es un poco la mezcla. En determinados momentos es el profesor el que tiene que tomar la decisión, en otros momentos es importante tener en cuenta la opinión de las familias, en otros momentos son las familias las que tienen que tomar determinadas decisiones. Entonces, que no es usted una cosa buena o una cosa mala, sino que tiene que ser un poquito una mezcla de todos los modelos. Como os decía, que hay una buena relación entre familia y escuela muchas veces es complicado, ¿vale? Una de las complicaciones que hay es el tema de la jerarquía.
Muchas veces la relación entre profesor-alumno profesor-padres, no es de todo buena, ¿vale? Y ahí es donde muchas veces dificulta. Os lo digo también por experiencia, por muchas cosas que me cuentan a mí los profesores cuando tengo reunión con ellos y por lo que veo cuando salgo de los colegios. Muchas veces se generan muchas situaciones de conflicto en el patio, con cosas que los padres comentan. Un padre a lo mejor ha tenido un problema con un profesor y no se queda entre el profesor y esa familia, sino que eso lo traslada a otros padres, a otras madres, hacen un grupo de WhatsApp, entonces sigue todo el día hablando sobre ese tema y al final se genera ahí muchísimo mal rollo y muchísimos conflictos donde están metidos a lo mejor 30 personas y el conflicto es de un alumno y de una familia con el profesor. Entonces ahí también muchas veces esa jerarquía dificulta muchas veces el tema. Y también incluso la organización jerárquica de las familias. Es muy llamativo cuando se prepara una tutoría, pues quién acude. Se sabe muchas veces diferenciar, evidentemente se entiende el tema del trabajo y los horarios, siempre es bueno que puedan acudir los dos, también por eso es importante que se haga un poco un abanico de diferentes posibilidades de horarios, intentar adaptarnos unos a otros, ¿vale? Los profesores muchas veces comentan, pues es que quedarme por la tarde yo ya estoy fuera de mi jornada laboral, nosotros tenemos tal hora a lo largo de la mañana para las tutorías, pero no en todos los trabajos una persona puede pedir un permiso para tener una tutoría con el profesor o profesora de su hijo o hija, ¿vale? Entonces ahí también muchas veces confluyen ese tipo de problemas. Y es muy llamativo quién acude muchas veces a esa tutoría, ¿vale? A lo mejor me comentan a mí muchas veces los profes que llevan a lo mejor 3 años, 4 años con esos alumnos y que no conocen o al padre o la madre porque nunca ha acudido a ninguna tutoría y por cosas que le dicen a lo mejor la persona que acude, que en este caso es la madre o el padre, pues también te da un poco pie a pensar que en casa quién es el que lleva un poco las directrices y quién es el que va poniendo más los límites. Y otra de las cosas que también dificulta el tema de la relación familia-escuela es el tema de las reglas, ¿vale? Muchas veces nos encontramos con que o bien hay pocas reglas en el centro educativo o hay pocas reglas en casa, ¿vale? Algunas veces no son del todo claras, los chavales siempre las intentan adaptar, modificar para su beneficio y cuando una regla no es clara y contundente y se sabe pues la normativa y la consecuencia del incumplimiento de esa normativa, pues al final muchas veces se genera ahí mucha discrepancia. Por eso hablo también de la disparidad de reglas, ¿vale? Es muy frecuente que a lo mejor un chaval tenga un mal comportamiento en clase, en el aula, y cuando se le hace la pregunta de ¿tú en tu casa haces esto? ¿Tú a tu madre o a tu padre le contestas así? Te dicen sí. ¿Vale? Entonces, claro, muchas veces determinados comportamientos que pueden tener en un sitio o en otro son reflejo de las limitaciones o de las normas que tienen tanto en un lugar como en otro. Las limitaciones, como os decía, que dificultan pues muchas veces, en la que os hablaba hace un momento, los horarios de los padres y de las madres en el trabajo. Es importante siempre hacer una adaptación, ¿vale? Y no centrarnos solamente en nuestra jornada laboral si somos docentes, intentar adaptarnos, y las familias también tienen que aprender a adaptarse y si tienen la posibilidad, nunca dejar de acudir a una tutoría porque no me viene bien a esa hora o porque al fin y al cabo lo que me tenga que decir ahora con el tema de las agendas pues ya me lo notifican, ¿no? Es mucho mejor siempre la relación tú a tú, el conocer la situación familiar. A los maestros y a los profes les ayuda enormemente para entender muchas veces a los chavales y a las chavalas y para comprender determinadas cosas y poder trabajar en ello. El exceso de trabajo, también por parte del equipo docente, muchas veces están desbordados los docentes y no tienen apenas tiempo o tienen que hacer tutorías en 10-15 minutos. Pues cuando es un caso fácil, donde es un chaval que evoluciona bien y que tampoco hay muchas cosas importantes que contar, en 15 minutos a lo mejor, pues bueno, se puede tratar. Pero cuando es un problema grave, esos 15 minutos se quedan muy escasos. Entonces también ahí es muchas veces importante. La incomodidad con respecto al centro. Hay muchas familias que no están de acuerdo con el centro en el que han tenido que meter a sus hijos, pero a lo mejor no les ha quedado otra porque no había plaza en el que habían solicitado, por temas económicos, ¿vale? Y eso también muchas veces, cuando hay incomodidad con el centro educativo al que hemos llevado a nuestros hijos o hijas, pues siempre nos desvinculamos y estamos más un poco como de paso. Hay muchas veces que algunos centros educativos tienen poca organización en cuanto a actividades
a padres y madres, ¿vale? Porque siempre está la premisa de otros años hemos organizado cosas y aquí no ha venido nadie. Entonces, pues bueno, ya al final terminas por no organizar nada. Bueno, pues pensar que cada año es nuevo, familias nuevas y también con motivaciones a lo mejor muy diferentes o la situación simplemente cambia. Entonces, animarles y también ahí se puede hacer mucho trabajo con los chavales, ¿vale? Siempre animarles a ellos a que las familias colaboren, que no vean como que la familia esté dentro del centro educativo como una forma de supervisión, de control, ¿vale? Sino que es coordinación, básicamente. ¿Vale? También existe muchas veces esa actitud negativa, como os decía, por parte de los docentes y de las familias, ¿vale? Que yo a esas cosas paso de ir, yo dejo de preparar cosas porque al final no viene nadie y al final entramos en una continua dinámica y es fundamentalmente a quien perjudicamos ahí son a los chicos y a las chicas. También existe muchas veces una escasez de recursos y materiales personales, ¿vale? Pues no es lo mismo un colegio que tenga un poder adquisitivo importante a colegios que poco más que tienen con lo opuesto y les cuesta a Dios y ayuda muchas veces poder cambiar hasta determinado mobiliario que está estropeado, ¿vale? Entonces, pues siempre que haya una ayuda, que las familias participen, que las familias colaboren, en este caso las AMPAs muchas veces son las que elaboran determinados materiales y que para tener una charla, un punto de encuentro tampoco hace falta mucho dinero, ¿vale? Y el sentimiento de incompetencia que muchas veces existe, ¿vale? A algunos chavales se les escucha muchas veces que dicen desde casa, tu profesor ¿qué va a saber? Tu profesora ¿qué va a saber? No le hagas caso con este tipo de cosas, ¿vale? Y entonces, pues al final ahí los profesores también se desmotivan y eso también afecta al tema de la relación. ¿Qué ventajas tiene que haya una buena relación familia-escuela? Pues sobre todo que cumplimos con las necesidades que los chavales tienen en cada momento, ¿vale? Les damos respuesta y les damos pautas para solucionar esos problemas que puedan tener, incluso los vamos a evitar, ¿vale? Muchos de los problemas que a lo mejor pueden tener de comportamiento chavales, cuando existe una buena relación familia-escuela, se pueden incluso poner el parche antes de la herida. Una mayor motivación, ¿vale? Muchas veces se le pide a los chavales esa motivación para que hagan determinadas cosas, que se involucren, que hagan actividades y a lo mejor se encuentran que ni los profes ni las familias tienen ese tipo de motivación. Aumenta la satisfacción, cuando uno aumenta la satisfacción se encuentra mejor, va más a gusto, cuando vosotros veis que la otra persona pues, cumple las expectativas que os estáis marcando, eso os hace sentiros bien y apetece más participar, apetece más organizar, ¿vale? Cuando vemos implicación por parte de un lado o de otro, se aceptan mejor los objetivos que se proponen, ¿vale? No es lo bastante que tú digas una cosa para que yo opine la contraria. Y existe un mayor equilibrio entre familia y escuela, ¿vale? Que siempre vayan por el mismo camino, que nunca ya existe esa percepción de la escuela va para un lado y la familia para otro. Cuando todo esto fluye, existen menos conflictos con los alumnos y menos conflictos con las familias, ¿vale? Yo me encuentro muchas veces cuando tengo reunión con docentes que te hablan que con los chavales no hay ningún problema, pero hay que ver la familia como es. Están todos los días quejándose de esto, del otro, hablando de otros niños y entonces al final hay muchas veces se generan conflictos fuera del ámbito de los chavales. La responsabilidad es compartida, ninguno se siente más responsable que el otro de una cosa que ha hecho bien o mal el niño o la niña, sino que es algo que lo hemos hecho entre todos. Y mayor productividad, hay mejor trabajo, hay mejores resultados y todo fluye mejor. Y ahora os voy a comentar un poquito fundamentalmente el programa que yo llevo a cabo en los centros educativos. Como os ha dicho Luisa, llevamos 10 años con este programa. Y es un programa que va dirigido a todos los centros escolares de la Comunidad de Madrid, tanto públicos, privados como concertados que lo demanden. El objetivo del programa es ayudar a los chavales a resolver conflictos, ¿vale? A que vean, como comentaba ayer Pedro, un conflicto no es algo negativo, un conflicto forma parte de nuestro día a día. Nosotros tenemos conflictos con gente con la que convivimos, con quien no convivo no tengo conflictos, entonces los chavales tienen que aprender que van a tener conflictos ahora y en el futuro y que como los gestionen, pues les va a ayudar para resolverlos
o para perjudicar esas relaciones. Por eso, fundamentalmente, el carácter que tiene es preventivo, pero no preventivo de los conflictos, sino preventivo del mal afrontamiento del conflicto, ¿vale? Entonces, trabajamos con ellos habilidades, estrategias, que, sobre todo de comunicación, de empatía, ¿vale? De mediación, que vean la mediación como una forma muy positiva de ayudar a resolver conflictos, que no entiendan la mediación solamente como algo reglado con un mediador, sino que ellos mismos en su día a día están inmersos, metidos en un conflicto entre compañeros y que ellos pueden hacer mucho para hacer que ese conflicto vaya para adelante y cada vez vaya más, o que ese conflicto vaya disminuyendo. Los objetivos fundamentales que nos planteamos a la hora de trabajar con los chavales, con las familias y con los docentes es mejorar la convivencia a través de una educación en valores, favorecer la comunicación, ¿vale? Que vean la importancia que tiene la comunicación, tanto entre ellos como con los docentes, como en el ámbito familiar, promover una convivencia pacífica entre todos los miembros de la familia y de la comunidad educativa, atender a esos problemas que ya existen por una mala o falta de comunicación, dar un poco respuesta a esa demanda de los profes y docentes que muchas veces están desbordados, que tienen conflictos, pero que lo bastante que se lo diga a su profe, su madre, muchas veces por aquí me entra, por aquí me sale. Y muchas veces yo se lo digo a los chavales, no os estoy diciendo nada que no hayáis escuchado 1000 veces, pero muchas veces parece que cuando te lo cuenta otra persona, seguramente os ha pasado alguna vez en algún tema personal vuestro, que a lo mejor veis pues, vuestro hijo, vuestra hija o un alumno o algún familiar que de repente decís, pero si esto se lo he dicho yo 1000 veces y no me ha hecho nunca ni caso, y se lo ha dicho otra persona y enseguida lo ha hecho. Pues muchas veces simplemente es eso, que me lo diga alguien diferente, ¿vale? Y sobre todo, pues lo que os decía, dar a conocer la mediación, ¿vale? La mediación fundamentalmente, la sensibilización a la mediación la trabajamos con los que son un poquito ya más mayores. El programa está dirigido a alumnos de primaria, secundaria y cursos de PCPI. Entonces, claro, pues un niño de primaria, primero, segundo, tercero, todavía les cuesta un poco entender lo que es una mediación como tal. Pero sí que es muy positivo que entiendan que si tienen un problema pueden acudir a un compañero que le ayude a resolverlo, a la profe, que no se callen esos problemas, ¿vale? Que busquen ayuda cuando ellos solos no son capaces de resolverlo, ¿vale? Lo que os comentaba, dirigido a todos los centros educativos, de todos los cursos. En principio este programa, cuando lo creamos, lo llevamos a cabo en secundaria, y cuando estábamos viendo un poco los conflictos que surgían, vimos la importancia que tenía el trabajar desde los cursos más pequeños, y fuimos pues un poco de sexto, quinto, hasta que poco a poco incluso los propios centros educativos te lo demandan y trabajamos desde primero de primaria, ¿vale? Luego también incluye una charla con los profesores, donde es un poco contarles cosas que ya saben, porque la han estudiado y porque las ponen o las intentan poner en práctica todos los días, pero también es pues un espacio donde hablar. Es una excusa también para encontrarnos, para que cuenten sus problemas, para que a lo mejor ellos pues están ya un poco bloqueados con un problema que tienen, pues darle una salida, darle una respuesta y intentar pues darle una opción que a lo mejor todavía no han tenido para resolver esos conflictos con los alumnos. Y con las familias también es una charla, pues dependiendo de las edades, pues para que sepan afrontar los conflictos que tienen en casa con sus hijos. Si son pequeños, pues la niñez, las rabietas y demás. Y si son adolescentes, pues cómo afrontar la preadolescencia, la adolescencia, el tema de los límites, de las normas, el tema de la negociación también. Cuando les hablo yo a las familias de negociación, siempre me ponen muy mala cara, me piensan que pues negociar es decirle a mi hijo que haga algo a cambio de. Y yo es lo que le digo siempre, que eso no es negociar, eso es chantajear. Que negociación es buscar un acuerdo, ¿vale? Que no tiene que ser lo que yo digo y punto, sino que vamos a intentar buscar un punto intermedio donde tú ganes y yo también gane, ¿vale? La intervención que se lleva a cabo con los chavales son 4 sesiones donde se trabaja sobre todo ese contenido. Veréis que el contenido de la mediación es en la última sesión, porque lo que intentamos es que entiendan que en la mediación tienen que poner en práctica todo lo anterior, lo que es una buena comunicación asertiva, que entiendan a diferenciar la comunicación asertiva de la pasiva, de la agresiva, los perjuicios de utilizar
alguna de ellas y los beneficios de utilizar otra. ¿Vale? Que trabajar también mucho el tema de la empatía. Estos últimos años, pues por desgracia, en la empatía tenemos que hablar también mucho del tema del acoso. ¿Vale? Pues también que aprendan, lo que intentamos es eso, no llegar a esos extremos. ¿Vale? Que un chaval no tiene que llegar 2 meses pasándolo mal para dar la voz de alarma, sino que a lo mejor el primer día, si actuamos, podemos evitar muchas situaciones así. Que vean el conflicto no como algo malo. Yo cuando les pregunto qué es un conflicto, me dicen siempre una pelea, una discusión, pegarse, insultarse, y no entienden que yo me peleo, que yo pego por algo, y ese algo es el conflicto. Entonces, que no hay que llegar, que resolverlo no es salirnos con la nuestra, que hay que llegar a acuerdos, que hay que hablar, que hay que escuchar y que hay que buscar puntos en común, independientemente de que ese conflicto lo tengamos con el que peor nos cae. ¿Vale? Que en la vida no solamente nos vamos a rodear de gente que nos cae bien. Y por último, pues hablarles de la mediación, de los beneficios que tiene, de qué implica mediar, de cómo hay que hacerlo, porque también muchas veces yo me meto a resolver un problema y ellos ya de vaso también pues reparten. Bueno, pues está fenomenal que te metas, pero no era esa la mejor manera. O muchas veces te dicen, yo es que paso de meterme en líos. A mí en casa me han dicho que nada, que no me metan líos. Bueno, pues que todos tienen que entender que tienen una responsabilidad. Hay un conflicto en clase y aunque sea de Pepito y Juanito, todos los de alrededor también tenemos una responsabilidad. ¿Vale? Y eso es algo también que tienen que entender y que se tienen que concienciar. La intervención psicopedagógica con las familias, pues como os decía, es pues un poco trabajar los conceptos que necesitan que en ese momento les orientemos, darles una respuesta. Muchas veces se van a lo mejor tranquilos porque dicen, pues tampoco me tengo que alarmar tanto, que es lo normal. Lo que me estás contando se ve muchas veces reflejado, y dice, bueno, pues y respiran un poco aliviados. Y sobre todo también aquí, en esta intervención con las familias, es una oportunidad para que conozcan el servicio del que os va a hablar ahora mi compañero Goyo, del servicio de mediación entre padres e hijos. ¿Vale? Muchas familias que acuden al servicio de UNAV son derivados de los propios centros educativos, ¿vale? O de la charla que han tenido conmigo. Entonces, que vean también que hay una posibilidad, que cuando están muy desesperados, que siempre tienen dónde acudir y donde les podamos orientar. Y muchas veces a lo mejor ven el problema grandísimo y con 4 pautas que les das, pues las ponen en práctica y pueden mejorar mucho el problema. Entonces, pues un poquito es eso, que se sientan también un poco comprendidos y valorados. Y esta intervención con las familias puede estar organizada o bien por el centro educativo o bien por las AMPAs. Yo hago mucho hincapié en que es muy positivo que lo organicen las propias AMPAs. De hecho, es cuando mejor funciona. Si la convocatoria las hacen las AMPAs, te puedes encontrar a 80 personas. Si la convocatoria la hace el centro educativo, te puedes encontrar a 10 y das gracias. Entonces, también ahí se nota un poco el tema de cómo las familias se involucran, ¿vale? También muchas veces demandan una escuela de padres, entonces también se organizan temas para esa escuela de padres, todos orientados a la resolución de conflictos, pero se trabaja también pues en la inteligencia emocional y todo ese tipo de cosas. Y la intervención psicopedagógica con los docentes, pues aunque muchas veces no se hagan esas reuniones porque no las demanden, siempre en el aula, a mí me preguntan muchas veces, ¿hace falta que me quede? Yo siempre se los digo que no es que haga falta porque los chavales se vayan a portar mal, o muchas veces tienen la percepción de si yo me voy a lo mejor se sueltan mal. Los chavales se olvidan de que está el docente ahí y lo cuentan tal y como lo sienten. Pero me parece muy positivo porque les ayuda también a conocer una parte de sus alumnos que a lo mejor no conocen, para enterarse de muchas cosas que a lo mejor desconocen. Pasa muchísimo que de repente dice el profe, ¿y cómo no me habéis contado eso? Y los chavales están deseando contar los conflictos que tienen. Tiras un poquito de la cuerda y salen cientos. Entonces, les apetece hablar y les apetece contarlos. Entonces, por eso también es muy importante buscar ese momento. Los problemas que nos solemos encontrar fundamentalmente en el alumnado, pues es esa actitud rebelde, muchas veces propia de la edad, pero siempre hay que saber dónde está el límite. ¿Vale? Eres adolescente, estás con el pavo, estás lo bastante que te diga yo una cosa para que hagas la contraria, pero siempre dentro de unos límites. A muchos les cuesta aceptar las normas y límites. Si en casa no tienen las normas y límites muy marcadas, en la escuela intentan hacer lo mismo. Muchas veces tienen la percepción de
Si en mi casa a mi padre o a mi madre le contesto de esta manera, pues no le voy a contestar a mi profe, que no es nada mío. Y entonces ahí es muchas veces cuando los profes se encuentran, llama mucho la atención ciertos comportamientos que muchas veces tienen los propios alumnos, ¿vale? Tratan muchas veces al profesor como un igual, la forma que tienen de comunicarse, la confunden con el tema de la confianza. Puedes tener una confianza tremenda con el profe, pero tienes que controlar un poco la forma que tienes de hablarle, no es tu colega. Entonces es importante también, porque no lo hacen con ninguna mala intención, pero tienen que entender que esa comunicación que tienen con ellos es una falta de respeto y eso puede implicar un conflicto. La falta de disciplina, ¿vale? También es otro de los problemas. Muchas veces nos encontramos cuando a lo mejor ha habido un conflicto, pues incluso donde se han pegado y demás, que te dicen, no, es que en mi casa me lo dicen, si a ti te pegan, tú pega. Y claro, antes yo me acuerdo que al principio intentaba, pues para que yo tampoco dejara a los padres como los malos, ¿no? Seguramente te han querido decir que te defiendas, no, que pega. Bueno, pues no. Defenderse es una cosa y defenderse es parar el tema, buscar ayuda, decirle a esa persona que te tiene que respetar, y pegar es otra. El momento en que ellos tienen que entenderlo y muchos les cuesta. Piensan que si empieza el otro, yo puedo devolvérsela y que no tengo ninguna consecuencia negativa. La desmotivación y falta de interés, eso es lo que también muchas veces a los profes les cuesta mucho. Chavales que les da igual todo, chavales que les da igual traer las cosas que no, que les expulsen que no, y esa desmotivación muchas veces es muy complicado de atajarla. Las conductas disruptivas en clase, muchas veces pues es un chaval o dos los que se están portando mal, pero al final contagian a todos, que entienden también el poder del grupo, ¿vale? Que si uno hace una gracieta y los demás se ríen, pues le están dando alas. Entonces eso también es importante trabajarlo con ellos. Y fundamentalmente muchas cosas que los chavales tienen en el aula, pues es el reflejo de lo que tienen en casa, ¿vale? Muchos problemas familiares. Hay muchas veces que cuando yo a lo mejor un chaval durante la sesión ha tenido muchas conductas disruptivas, cuando al final el profe me cuenta la realidad que vive en su casa, dices, pues demasiado bien se ha portado. Y hay muchos chavales que con una edad que tienen no es justo que tengan que vivir por lo que están viviendo. Entonces, pues también eso no se justifica, pero también te ayuda a entender, ¿vale? Esa empatía que también necesitamos. Los problemas con los que nos encontramos también entre los docentes, pues esa muchas veces permisividad, o bien porque a lo mejor va en el carácter, hay profesores con carácter un poco más autoritario, otros que piensan que ser autoritario no te lleva a nada, y son más permisivos para ganarse al grupo, y al final muchas veces cuesta buscar el término medio y existe una falta de autoridad, ¿vale? Y es importante pararla a tiempo. Yo me acuerdo hace poco en una de las aulas en las que estaba, pues era sexto de primaria, y cada vez que el profesor se giraba, pues había un alumno que le insultaba continuamente. Y entonces, claro, el profesor optaba por no escucharle. Y claro, piensas, si no le hago caso, parará. Pero también tienes que pensar cómo afecta eso al resto del grupo. Entonces el resto del grupo puede pensar que podemos hacer lo que queramos. O bien porque si yo hago cualquier cosa, enseguida me están llamando la atención y a él le está insultando y no tiene ninguna consecuencia. Entonces muchas veces lidiar con ese tema es complicado. Otra falta de comunicación entre los propios docentes, ¿vale? Que no se habla, que no se cuenta lo que ha pasado, que incluso ya no solamente por tema de es tutoría y te cuento todo lo que ha hecho mal tu alumno, que parece como que si es tu alumno porque tú eres su tutor, me lo tienes que solucionar, sino también es una forma de apoyarse, de sentirse escuchados, de sentirse apoyados. Y muchas veces lo que os decía, las familias a lo mejor no acuden a las tutorías, no se sabe el tema personal, la situación personal y familiar que tiene el alumno, entonces eso también muchas veces no ayuda en el trato con el alumno y con la alumna. Y los problemas que nos encontramos con los padres y con las madres, pues esa falta o capacidad de negociar y de diálogo, que al final es por la imposición, ¿no? Porque lo he dicho yo y punto, y entonces pensamos que con esa forma el chaval nos va a hacer caso, y muchas veces provoca el efecto contrario, se rebela, y lo bastante que tú me digas una cosa para que yo haga la contraria. Se entra muchas veces también en un exceso de continua crítica, ¿vale? Y solamente nos fijamos lo negativo y no nos fijamos en lo positivo. Y cuando un chaval tiene que cambiar 20 cosas, pues si empieza solamente por una, por dos, pues eso también hay que recompensárselo y hay que hacer ese refuerzo positivo,
¿vale? Esa permisividad que muchas veces están en casa, muchas veces también es por falta de tiempo. Es muy normal encontrarte niños de quinto, de sexto, que pasan las tardes solos, nadie les controla, no saben si han hecho los deberes, si no, si han estado en la calle, y entonces eso también muchas veces dificulta, ¿vale? Y que cada vez es importante que cuando exista una situación personal en la familia que pueda afectar al chaval o a la chavala, que se comunique en la escuela. Muchas veces también existe el miedo, la vergüenza a lo que puedan pensar. No es curiosidad, es que va a ayudar al trato con el alumno, ¿vale? Entonces, fundamentalmente lo que queremos es eso, que entiendan lo beneficioso de la buena comunicación, de la empatía, y si ellos ponen en práctica todo este tipo de cosas en su día a día, cuando un compañero tenga un problema, cuando un compañero necesite su ayuda, ellos no se lo va a tener que decir nadie, van a acudir a ayudar al compañero y van a mediar, ¿vale? Que es lo que al fin y al cabo intentamos meterles un poquito en la cabeza, la importancia que tiene la mediación como una forma de ayudar a resolver conflictos, y que no hay que hablar solamente de mediaciones a nivel formal, sino que en su día a día se van a encontrar en muchísimas situaciones donde van a poder tener una parte importante a la hora de resolver estos conflictos, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Sandra. Si os parece, lo que hemos pensado es hacer las dos intervenciones seguidas y después el turno de preguntas, que dejaremos un tiempo. Ahora nos va a presentar Gregorio Gullón. Bueno, antes de nada, deciros, que se me ha olvidado decirlo antes, que tenemos para las personas que tuiteéis, tenemos un hashtag que es mediación educativa, y nuestra compañera de comunicación está dando un poco una crónica de la jornada. Y luego también que en las carpetas tenéis una evaluación que es muy importante para nosotras, que la rellenéis. Entonces, si os tenéis que ir antes de terminar el día, cuando os vayáis, por favor, pues la rellenáis y se las dais a las compañeras de fuera. Bueno, pues Gregorio Gullón es titulado en Trabajo Social, terapeuta familiar y de pareja, mediador familiar con más de 15 años de experiencia en la atención y la intervención con familias. Es responsable del programa de mediación para familias con hijos e hijas adolescentes desde hace 7 años y del programa de atención a familias reconstituidas desde el año 2015, que fue cuando empezó el programa en la UNAF. También ha colaborado como tutor en el Máster de Gestión y Transformación de Conflictos de la Universidad de Complutense y de especialista en mediación familiar del Colegio de Trabajadores Sociales de Madrid. Bueno, pues gracias. Oye. Gracias, Luisa. Lo primero, gracias a todas por estar aquí un sábado por la mañana y con este tiempo. Se agradece. Como decía Luisa, en mi caso os voy a hablar del servicio de mediación familiar para familias con hijos adolescentes, con hijos e hijas adolescentes, que UNAF lleva a cabo. Y si hablamos de adolescentes y de adolescencias, hoy en día no podemos seguir hablando de las mismas como si viviéramos en décadas pasadas, o como si las mismas fueran simplemente una etapa biológica o psicológica sin la menor conexión con la realidad social en la que los chicos viven, donde han de encontrar estrategias adaptativas y estrategias útiles para desarrollar su identidad y crecer. No es lo mismo, por ejemplo, ser adolescente hoy en una época de redes sociales, de Instagram, de Facebook, de WhatsApp, de miles más, con toda la presión que ello conlleva, que sin ir más lejos, yo creo que nuestras propias, por lo menos la mía, nuestra propia adolescencia, donde no había internet, no había móviles, nos tendríamos que parar a pensar realmente si somos conscientes de lo duro y lo estresante que es hoy en día ser adolescente, pero parar a pensarlo bien. Bueno, como veis, la construcción de la identidad en el adolescente va a estar en continua retroalimentación con los valores de la sociedad en la que vive. Y estos valores van a estar construidos en su mayor parte por nosotros, por los adultos, no por los adolescentes. Y es paradójico que culpemos a los adolescentes cuando su identidad en realidad está siendo modelada por unos valores que hemos creado nosotros, por la sociedad adulta.
Bueno, vamos a ver la conexión entre la construcción de la identidad del adolescente y los valores predominantes de la sociedad actual en la que estamos hoy. En la sociedad moderna en la que hemos crecido nosotros, los padres, los profesores, el esfuerzo, el sacrificio tenían su recompensa en forma de éxito. Podríamos decir que lo que hacemos, nuestros logros, nos dotan de identidad. Podríamos resumir diciendo que soy lo que hago. Pero ahora mismo, en estos momentos, desde hace unos años, estamos viviendo un tránsito a otro tipo de sociedad, hacia la sociedad posmoderna, que es donde están creciendo nuestros adolescentes. Y en esta sociedad la identidad se configura ya no solo de lo que hago, de mis logros, sino de lo que consumo, de lo que deseo. Es decir, ya no soy lo que hago, sino soy lo que deseo y soy lo que consumo. Y se ha pasado de la satisfacción de la necesidad, que es limitada, a la satisfacción del deseo, que es ilimitado. Se vive para consumir. Y es importante darnos cuenta de que la sociedad ya no necesita al adolescente como mano de obra barata, habitual, como se necesitaba antes, sino que la sociedad necesita al adolescente como consumidor. Bueno, es una sociedad que está gobernada por el consumo y donde todo es provisional, ya nada es para siempre. Y vemos que hay un choque de valores entre los valores de una sociedad, de la sociedad donde hemos crecido nosotros, y los valores de la sociedad donde están creciendo los chicos hoy en día. La escuela promueve valores de la sociedad moderna, tales como el esfuerzo, los deberes, las recompensas diferidas en el tiempo, el aprendizaje, los logros individuales. Como os decía, uno es lo que hace, lo que trabaja y con lo que ello obtiene. Pero como os decía, los alumnos están inmersos en la sociedad posmoderna, que cuestiona todos estos principios. Sus valores son la satisfacción inmediata, el consumo, todo ha de ser fácil, todo ha de ser agradable, y no encaja con la constancia y el esfuerzo que se les pide desde la escuela. Mientras la sociedad les ofrece un discurso dominado por el placer, se les ubica en una institución como la escuela que cuestiona tal discurso. Y bueno, yo creo que todos sabéis que no se puede educar sin contrariar, sin reprimir, sin frustrar, aunque sea un poquito. Y es en el espacio entre estas dos sociedades donde tenemos que construir nuestro discurso sobre la adolescencia. Donde los adolescentes construyen su identidad. Por lo tanto, los chicos no están construyendo su identidad en el mismo marco que lo hicimos nosotros, los que estamos aquí hoy. Sin embargo, nosotros les seguimos educando con estrategias que nos fueron útiles a nosotros, pero que probablemente a ellos no les van a ser de todo útiles en un mundo que está en continuo cambio. Bueno, como comentaba mi compañera Sandra antes, hablando de la relación entre padres y profesores, esta se ha caracterizado históricamente por ser escasa y está fundamentalmente asociada bien con problemas de conducta o bien con problemas de rendimiento escolar en los hijos. Sin embargo, es muy importante la colaboración entre padres y profesores. Va a reportar importantes beneficios para todos los actores inmersos en el proceso educativo, la familia, la escuela y los hijos. Vemos que favorece el rendimiento académico, el ajuste escolar, el desarrollo de habilidades sociales y un mejor comportamiento, tanto en casa como en el colegio. Y también sabemos que ha resultado ser muy eficaz en la prevención de conducta delictiva y conducta violenta en los adolescentes. De hecho, aquellos adolescentes que informan de relaciones familiares caracterizadas por la cohesión y la expresividad y el bajo grado de conflicto suelen ser también los adolescentes que menos se implican en conductas violentas y en conductas agresivas en el colegio y hacia sus profesores. Padres y profesores se implican en la educación de los mismos individuos, pero desde perspectivas complementarias, y por lo tanto están obligados a entenderse, no hay otra manera. La escuela es el primer lugar, es el primer contexto donde el niño se va a enfrentar a la posibilidad del fracaso social. Su yo idealizado, construido en la familia desde que era pequeñito, se va a ir alejando progresivamente del yo ejecutivo que desempeña en la escuela frente a sus compañeros, frente a otros niños y frente a los adultos. Y poco a poco el niño va a tener que aprender a encajar estos dos mundos y ambas realidades. Una pregunta que nos deberíamos hacer es ¿qué adquiere el adolescente en la escuela, aparte del obvio del conocimiento?
y lo que adquiere es la mirada de otros adultos que no pertenecen a su entorno familiar, es decir, la mirada social, que está ya relacionada con expectativas, con objetivos, que en muchas ocasiones se distancian de las expectativas de su entorno familiar. La escuela también reconoce y valora al adolescente, pero lo hace en función de unos objetivos, de unos resultados, y por lo tanto no es un reconocimiento incondicional como el que se encuentra en la familia. Bueno, ¿y qué entendemos por adolescencia? Hay muchas definiciones, podríamos decir una que es una transición en el ciclo vital de la familia, una transición de la infancia hacia el mundo adulto. Y por lo tanto, la adolescencia va a ser un gran desafío individual para los chicos, un gran desafío familiar para toda la familia y también un desafío social. Al mismo tiempo, la adolescencia, al igual que todas las transiciones y transformaciones vitales, pues tiene elementos de desconcierto y tiene elementos de aprendizaje. Por lo tanto, va a exigir adaptación y mucho aprendizaje. Como decía, la familia en su conjunto se va a tener que transformar cuando llegue este momento. Y en la familia con hijos adolescentes se tienen que dar nuevas formas de relación entre padres e hijos. Como decía Bowlby hace ya años, mientras los padres continúen siendo figuras de apego seguras, el adolescente va a explorar más fácilmente su propia competencia y su propia autonomía. Bueno, vemos que muchas familias con hijos adolescentes tienen un problema que ha surgido de una dificultad muy común y sin importancia, pero que la familia en su conjunto no ha sabido o no ha podido responder adecuadamente. Hay problemas de la vida y problemas que no nos dejan vivir. Y en la adolescencia hay una alta probabilidad que los problemas del primer tipo, o sea, las dificultades esperables en el transcurso de la vida, se conviertan en un problema que paraliza la vida de la familia y el desarrollo de los menores. Y este riesgo, ¿de dónde viene? Es de lo que funcionaba cuando los chicos eran pequeños, cuando eran niños, pues deja de funcionar cuando son adolescentes. Y la familia tiene que aprender a funcionar de otra manera. Y bueno, no sé si tenéis hijos adolescentes, pero esto no siempre es fácil, en realidad nunca es fácil. Y nuestra intervención con estas familias parte de una idea muy sencilla: ayudar a todo el sistema familiar a hacer los ajustes adecuados, a reparar los problemas que han estancado y bloqueado el desarrollo y bienestar de todo el sistema familiar. Podemos decir que cuando la intervención tiene éxito, la familia ha resuelto un problema que no nos deja vivir y va a estar preparada para afrontar los problemas de la vida, que sin duda pues, todas las familias tenemos durante nuestro ciclo vital. Bueno, la mediación familiar con familias con hijos adolescentes va a tratar de ayudar a los padres a ser contenedores de las emociones de sus hijos, a generar ambientes validantes y a propiciar que se den respuestas adecuadas. Asimismo, va a permitir a los padres alejarse de patrones educativos heredados, patrones rígidos, que no les van a permitir adaptarse a las necesidades y a la singularidad de sus hijos. Asimismo, hoy en día nos vamos a encontrar con nuevas realidades sociales que generan situaciones de gran vulnerabilidad en la familia, tales como la reagrupación de menores con sus familias migrantes tras años de separación, menores adoptados, bueno, pues que al llegar a la adolescencia presentan dificultades en su proceso de individuación, de su proceso de construcción identitaria, menores provenientes de divorcios difíciles que cuando llega la adolescencia se convierten un poco en el brazo armado de la familia y presentan conductas disruptivas. Y bueno, un largo etcétera que podríamos decir que van a requerir de una intervención específica. Y en UNAV sabemos que existe relación entre las conductas presentadas por los adolescentes y los modos particulares de comunicación y de relación dentro de la familia. Existen numerosos estudios que han demostrado que hay correlaciones significativas entre los trastornos presentados por los hijos y por las hijas, como pueden ser dificultades en los estudios, conductas problemáticas, trastornos de la alimentación y un largo etcétera, y los modelos particulares de comunicación familiar.
Y el mediador lo que va a tratar es de ayudar a los miembros de la familia a modificar estos modelos de comunicación, como os decía, con el fin de desbloquear estas dificultades y lograr una relación que permita su crecimiento, no ya solo como individuos, sino como sistema familiar. Susan Mackie subrayaba la importancia de fortalecer la relación entre los padres y los hijos adolescentes. Decía: un vínculo seguro con los padres puede reducir la influencia de los pares, del grupo de amigos, y en consecuencia aumentar la probabilidad de que el adolescente se adapte a los límites parentales. Ese vínculo seguro permite a los padres sentirse más tranquilos ante las exteriorizaciones habituales características de los adolescentes y menos proclives a reaccionar de manera exagerada. Y bueno, desde la mediación sabemos que padres e hijos son los verdaderos expertos de su conflicto y que son los protagonistas, que tienen los recursos necesarios para el cambio y que no nos podemos, desde luego, limitar a decirles lo que tienen que hacer o no tienen que hacer sin tener en cuenta todos los sentimientos que hay detrás. Les facilitamos espacios para reconducir la comunicación porque sabemos que una buena relación entre padres e hijos va a ser el factor protector más importante cuando llega esta época. Solo cuando los padres e hijos se comunican es cuando los padres pueden cuidar, pueden guiar y pueden orientar. De hecho, aprenderse a comunicar de nuevo es en muchas ocasiones el primer reto que nos vamos a encontrar con las familias en mediación. Es muy importante, y me gustaría subrayar esto que voy a decir muchísimo, es muy, muy importante el poderles facilitar la vivencia de una familia que todavía se quiere y que a pesar de la distancia el adolescente va a seguir amado y va a seguir vinculado. Y esto es muy importante, es importantísimo tenerlo claro cuando trabajamos con familias con hijos adolescentes. Y es una idea muy sencilla, pero que yo creo que resume mucho el trabajo con estas familias, que es que los padres necesitan ser confirmados como buenos padres por sus hijos y los hijos necesitan ser confirmados como buenos hijos por sus padres. Y esto, que parece tan sencillo, cuando llega la adolescencia deja de pasar. Y cuando esto deja de pasar, genera muchísimo dolor en las familias y en los chicos. Y es ese dolor el que nos van a traer a consulta y es ese dolor con el que vamos a tener que trabajar. Y nos encontramos un poco con la paradoja de que un adolescente solo se va a poder diferenciar bien de su familia desde la pertenencia, desde un vínculo seguro con sus padres. La adolescencia, al contrario un poco de la idea general que se tiene o que tenemos todos, no es la edad de la liberación. La necesidad de separación del adolescente es tan fuerte como la necesidad, como la exigencia de pertenencia. Y un buen mediador, un buen profesional, va a comprender siempre que el adolescente que llega a consulta y empieza a proclamar a gritos su independencia, a asumir posturas despectivas con sus padres, a decir bueno, que todo es una mierda, que todo lo bueno está afuera, que sus padres tal. En realidad lo que está afirmando es justo lo contrario y lo tenemos que tener muy claro. Su miedo a crecer es enorme y su necesidad más fuerte es la de poder sentir que debe poder reconstruir su pertenencia en estos momentos. Y desde el punto de vista de la sintomatología que nos traen estos chicos, deberíamos preguntarnos si las dependencias patológicas que presentan algunos adolescentes no son más bien intentos desesperados de sustituir una dependencia sana que les está faltando. Nos deberíamos preguntar cuántos padres y madres no son sustituidos por una botella de ginebra, por un videojuego, por cualquier otra cosa. Y es que el adolescente ha de encontrar el equilibrio dinámico, difícil, entre pertenencia y separación y autonomía. Es el gran reto que tiene en esos momentos. Y el adolescente siempre va a buscar al adulto que generalmente suelen ser sus padres. Quiere que estén ahí. Muchas veces quiere que estén ahí, aunque solo sea para pelearse con ellos.
aunque parezca una paradoja. Necesita su presencia y, si es posible, necesita su firmeza y necesita su contención. Pero hoy en día con frecuencia no les encuentran. El adolescente no encuentra a sus padres. No están disponibles, no tienen tiempos o simplemente no tienen ganas, que también hay casos. Y el adolescente tira de ellos con ira, tira de ellos con fuerza, golpea, para que les presten atención, para que les contengan, para poder hacer el trabajo duro, que es un trabajo realmente duro, de poder abandonar la comodidad de la infancia y salir al mundo exterior, que muchas veces, al contrario de lo que dicen, es un mundo muy, muy temido por ellos. Como decía Philippe Jamet, por nuestros adolescentes, seamos adultos. Me parece una frase muy buena. Bueno, os hablo del servicio. El servicio de mediación de UNAF para familias con hijos adolescentes, bueno, pues está destinado a todas aquellas familias con hijos de edades comprendidas entre los 12 y los 19 años de edad, que presenten dificultades en su relación o en su convivencia y que libre y voluntariamente deseen llevar a cabo el proceso de mediación. Nosotros trabajamos desde un modelo sistémico, trabajamos con todo el sistema familiar, trabajamos con el padre, la madre, los hermanos, demás convivientes, si vive la abuela, pues que venga la abuela también. Y no solo con el adolescente sintomático o con la diada parental. Y me gusta destacar, nosotros nunca vamos a trabajar sin el padre, nunca, porque consideramos que es la figura fundamental en estos momentos. Al igual que la madre era una figura muy importante en la niñez, y siguiendo un poquito, creo que era Freud el que lo decía, es al padre al que le toca en la adolescencia sacar un poco más al chico de debajo de las faldas de la madre, sacarlo al mundo exterior. Por eso muchas veces en la primera sesión, no sé si vosotros trabajáis en intervención y os pasará también, pues viene la madre y vienen los chicos y dicen, bueno, es que el padre tiene que trabajar o no tiene tiempo. Nosotros nunca les atendemos, les decimos, lo sentimos, pero no sabemos trabajar sin el padre. Y nuestra experiencia es que el padre viene. En la segunda sesión el padre viene y es el que más engancha luego en el proceso y el que más suele ayudar, podemos decir. Bueno, os sigo hablando del servicio. La intervención se desarrolla en sesiones de aproximadamente 1 hora de duración. Por cuestiones de agenda tenemos un tope máximo de unas 10 sesiones, que se puede ampliar siempre que la familia lo necesite. Es un límite, podemos decir, flexible. Bueno, los objetivos me los voy a pasar, no os voy a aburrir con ellos. Y cuando una familia acude a mediación, normalmente lo hace con una narrativa que vemos que suele estar saturada por el problema, por lo que no funciona. Y en la primera sesión todo el discurso de la familia va a girar alrededor de eso, de lo que el chico hace, de lo que el chico deja de hacer, de lo que el otro progenitor hace o deja de hacer también en muchas ocasiones. Por eso cuando se va acabando la primera sesión siempre le solemos preguntar, que necesitamos saber con qué contamos, qué es lo que sí funciona en la familia, qué es lo que funciona en el chico o en la chica, qué es lo que funciona en el padre, qué es lo que funciona en la madre, y de repente se acaba la verborrea. De repente se quedan calladitos, se quedan un poco desorientados y vemos que les cuesta el buscar. Siempre encuentran, pero les cuesta buscar. De hecho, una de las primeras tareas que mandamos entre primera y segunda sesión es que busquen lo que funciona en la familia y que busquen lo que funciona en el chico y en el otro progenitor. Y solo el cambiar el foco, solo el empezar a pensar de otra manera, vemos que da un giro a veces importante de una sesión a otra sin haber hecho nada realmente. Y bueno, también en muchas ocasiones nos vamos a encontrar con unos padres con mucho sentimiento de fracaso o de culpa por pensar que quizás no han hecho las cosas correctamente o no han hecho las cosas bien. Y con mucho miedo ante qué va a ser de sus hijos, el futuro de sus hijos, y con sentimientos de decepción y de impotencia. Y nosotros sabemos que detrás de los conflictos siempre hay mucha confusión. Padres, como os decía, confundidos, que dudan si están haciendo o no están haciendo lo correcto. Y son padres en los que se adivina muchísima tendencia a delegar en los profesionales, en nosotros los profesionales, sus responsabilidades parentales. Suelen decir que están cansados o están superados por la situación. Frases que
Bueno, debemos, por tanto, favorecer que las familias con hijos adolescentes puedan salir de la confusión y puedan salir de esta ambigüedad. Y es importante que percibamos cuando los padres se movilizan para volverse pasivos, para delegar. Como se iba a decir antes, expresiones que hemos oído todos, como yo ya no sé qué hacer, lo he intentado todo, pero nada funciona. En realidad es una petición activa para que nos activemos nosotros, para que nos activemos los profesionales, para que se activen los profesionales y en cierta manera les sustituyamos. Pero tenemos que tener claro que nosotros no nos vamos a poder permitir la rendición de los padres y que nunca les vamos a poder sustituir, por muy buenos profesionales que seamos, que todos lo sois, pero no nos podemos permitir eso. Y una forma de procurar que esto no ocurra es la de potenciar los elementos positivos que tienen las familias. Los padres y los adolescentes no son incompetentes siempre ni en todo momento, ni muchísimo menos. Y podemos preguntar qué cosas hacen cuando la cosa funciona. Tenemos que indagar en esos momentos de capacidad y en esos momentos de poder. Asimismo, las familias que acuden al servicio de mediación para familias con hijos adolescentes lo suelen hacer con una petición muy expresa, que es que modifiquemos determinadas conductas de sus hijos. Reducen toda la problemática de la familia a lo que el chico hace o deja de hacer. Y suelen colocar un foco que suele ser un foco bastante culpabilizador encima del adolescente. Pero este enfoque no nos ayuda a comprender lo que está pasando. Y para poder entender junto con la familia qué está sucediendo y poderles ayudar, lo que necesitamos es alejar ese foco de manera que ilumine ya a toda la familia, no solo al chico, y que ilumine sobre todo todas sus interacciones. Sería un foco ya responsabilizador, no sería un foco culpabilizador en este caso. Y desde luego el ver al adolescente como el único responsable de lo que está sucediendo y a la vez hacerle responsable único de una solución mediante un cambio unilateral por su parte, no solo no va a ayudar, sino que va a provocar un estancamiento de la situación. Bueno, entendemos que todo intento de cambio demanda una visión relacional que tiene que conectar la conducta del adolescente con la de sus padres, con la de su entorno, y entendemos que el conflicto nace en la relación y en la interacción, y que por tanto la responsabilidad de todo el cambio va a corresponder a toda la familia, por lo que, como os decía antes, nosotros trabajamos con toda la familia. Bueno, y los padres tienen que entender una cosa, y es que los chicos no enferman solos. Los chicos se enferman en la familia y enferman en la sociedad. Y sabemos que los chicos a veces se enferman por defecto, un poco como hemos visto, pero también suelen enfermar por exceso. Y es que el control excesivo por parte del adulto suele estar condicionado por una percepción de la sociedad, por una percepción del mundo en el que vivimos como un lugar inhóspito, como un lugar hostil, que es cada vez más peligroso. Y esto lo que va a hacer es potenciar un poco la intervención en todos los ámbitos de la vida de los adolescentes, en sus amistades, en el colegio, en sus actividades. En realidad les estamos sobreprotegiendo y haciendo débiles ante la vida. Y al final lo que la familia se acaba convirtiendo es en un ente que todo lo ve y que invade cualquier espacio de intimidad de los adolescentes. Y este control excesivo les va a impedir gestionar sus relaciones, sus espacios, sus amistades, sus tomas de decisiones. Al fin y al cabo les estamos haciendo dependientes de un control externo y les vamos a estar impidiendo que se equivoquen y que aprendan. Los que os dedicáis al mundo de la docencia sabéis que para aprender es ineludible practicar y equivocarse, hay que equivocarse. Y bueno, surge una gran paradoja. Por un lado se les pide que sean responsables, pero por otro lado no hacemos sino propiciar su dependencia. Y esperando a que a una determinada edad, de repente, por arte de magia, sean autónomos sin haber fomentado antes contextos en los que se puedan entrenar en esta autonomía. Y es importante saber que el adolescente necesita un espacio sin mirada, sentir que sus padres y sus profesores
confían plenamente en que va a ser capaz de hacerse cargo de sí mismo con éxito. Vivimos en una sociedad hoy en día en la que se confunde muchísimo el cuidado y la protección con el control, y son cosas realmente diferentes. Bueno, bajo mi punto de vista, un ejemplo de este control, y hablando en un contexto de escuela, es el uso perverso que creo que se hace, por ejemplo, de la agenda escolar. Es una herramienta que en principio yo creo que se ideó como una herramienta para que el chico aprendiera a organizarse, como algo que sirviera de comunicación entre la familia y la escuela, pero que al final es un elemento de control. No sé si os habéis parado a pensar, yo lo he hablado mucho con los padres, cómo se sienten los padres, sobre todo con hijos ya de una determinada edad, no hablamos de chicos de 9 o 10 años, chicos ya mayorcitos, cuando ven los deberes que tienen los hijos, las fechas de los exámenes, los trabajos que tienen que hacer. Creo que realmente se les está activando para que se ocupen ellos y no los chicos. No sé. Otro uso perverso que también veo en los colegios tiene su parte buena, pero creo que al final tiene su parte perversa. Como digo, es la falta de conexión, la conexión permanente que hay entre escuela y familia. Un chico hoy en día hace algo, al segundo su padre tiene un mensaje en el móvil. Falta una clase, el padre está enterado. Es muy difícil para los chicos crecer así con este control. Las redes sociales, los chicos exponen sus vidas en las redes sociales y los padres accedemos a las redes sociales. Da la sensación como que los adolescentes están creciendo en una especie de gran hermano, todo lo que hacen se ve. Es muy difícil crecer así. Una persona, para crecer bien, necesita, y sobre todo un adolescente, necesita su espacio de intimidad, necesita su privacidad. Y realmente no se la estamos dando porque estamos asustadísimos todos los adultos. Y bueno, es evidente que el control que se ejerce en el día a día cuando los chicos pequeños es funcional, porque un buen control externo por parte de los padres cuando son pequeños va a permitir un buen control por parte del adolescente cuando crece. El problema es cuando los chicos crecen y este control que era necesario en la infancia sigue presente. Lo que vemos es que entonces el niño comienza a reprimir su iniciativa, a crearse un modelo operativo de sí mismo como una persona incapaz y a tener una visión del mundo como un sitio amenazante y un sitio hostil que le hemos transmitido nosotros. Y este control que se ejerce es doblemente perverso, porque lejos de ser un control claro, al que uno se pueda enfrentar, se pueda diferenciar, es un control, como os decía, que está muy revestido de protección. Y las prohibiciones son difusas. Vemos que en estas familias no aparece un no claro, un no porque no. El no está lleno de argumentaciones, el chico se espera no solo que acate, sino que encima se espera que deba asumir como algo propio. Y esto hace que las diferenciaciones de estos chicos sean sumamente complicadas y el defraudar a unos padres cercanos, a unos padres que son casi amigos, implica mucho sentimiento de culpa. Y el adolescente se va a quedar impotente entre saltar o contradecir un poco la norma, ya que hacerlo va a suponer un acto de deslealtad hacia sus padres, hacia su familia y una decepción también. Y se queda en un callejón sin salida, entre renunciar a sus deseos de autonomía totalmente legítimos o realizar una diferenciación realmente agresiva y muy sintomática. Y son estos adolescentes sintomáticos los que normalmente nos vamos a encontrar en consulta, los que normalmente nos vamos a encontrar en el servicio de mediación. Y no sé cómo voy de tiempo, justito. Me voy a pasar para adelante. Bueno, os voy a hablar también de familias que están justo en el otro extremo, familias cuyo modo de relación es la negociación continua. Y nos vamos a encontrar aquí con adultos, con padres con muchísimas dificultades para poner normas, pensando quizás que así se alejan del autoritarismo en el que fueron educados
y que les va a llevar a negociar cualquier tipo de desacuerdo, esperando que el adolescente, bueno, pues acepte los límites. Sin contestarlos, pues ellos piensan que están consensuados, pero en realidad no están consensuados. Y aquí vemos también que la desobediencia de los adolescentes suele ser interpretada como un ataque personal. Y esto tiene mucho que ver con los patrones educativos heredados. Cuando uno trata de ser un padre totalmente diferente a cómo fue el suyo, en realidad lo que hace es dar un giro de 360 grados y se acaba colocando en el mismo sitio. En realidad es lo mismo ser un padre autoritario que un padre permisivo. Y es lo mismo porque la disfuncionalidad de ambos modelos radica en la rigidez de los mismos. Ni un padre autoritario ni un padre permisivo se van a adaptar a las necesidades y a la singularidad de sus hijos. Cuando en pleno 2017, casi 2018, veo a algunos profesionales de la educación todavía utilizando el modelo el tema de los modelos de estilos parentales de una manera rígida, pienso que nos hemos quedado un poquito atascados en los 80 y en los 90, y que me perdone quien lo hace, porque creo que nos tenemos que saber adaptar a las singularidades y a las necesidades de cada familia. El mismo traje no sirve para todas las familias, y lo que caracteriza a la mediación es que podemos decir que somos sastres y que hacemos un traje a medida para cada familia. Y tenemos que ser buenos sastres porque hay muchas familias. Acabo ya. Unos padres que siempre están preocupados por su hijo, pues en una manera de ser ansiosa, que trasladan, al final es lo que trasladan al hijo, independientemente del cariño y la protección que les brinden. Y por lo tanto lo que va a ser fundamental es cambiar la mirada que tenemos sobre los adolescentes, es cambiar esta mirada de control por una mirada de capacidad. Y esta mirada de capacidad es lo que va a sentar las bases de un buen apego seguro, que es lo que los chicos van a necesitar en la adolescencia para crecer bien. Estos padres tan preocupados que encontramos en mediación van a tener que aprender a diferenciar de sus necesidades a la de sus hijos, de sus preocupaciones a las de sus hijos, que en muchas ocasiones en la mayoría de las ocasiones son diferentes. Y bueno, acabo con una frase de Joseph Mikuchi, un terapeuta familiar, que resume un poco todo, creo que todo lo hablado, que es el recurso más poderoso para ayudar a una persona a cambiar, yo añadiría a crecer bien, son las relaciones en las que participa. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Goyo. Bueno, pues abrimos un turno de preguntas ahora. Hola, a mí me gustaría preguntarte, tú me estabas hablando que había diferentes tipos de familias, pero me ha chocado eso que me decías, que era imprescindible la función paterna, ¿vale? Cuando hay familias desestructuradas o nuevas familias, ¿cómo enfocas si según tú esa parte no existe o esa parte no es posible con una mediación? Es que le has dado como tan fundamental que me quedo como, entonces no trabajas. Sí, la figura del padre. Gracias, sí. Te refieres. Vale, si hablas de familias desestructuradas en la que padre no está o está periférico, cuando intervenimos con una familia, lo primero que nos tenemos que preguntar es si el padre realmente no está o se le ha apartado un poco, porque muchas veces damos por hecho de que el padre no está, un poco por lo que nos transmite la familia, por lo que nos transmiten otros profesionales, pero el padre siempre acaba, si el profesional muchas veces consigue que el padre acabe estando. Entonces, nunca dar por hecho, como ciertos mensajes que nos llegan en esta familia con el padre no se puede contar. Vale. Y luego estaría la otra parte que has hablado de nuevos modelos de familia donde directamente no existe un padre, pero bueno, existen roles y se puede ejercer el rol parental. Digamos que no nos tenemos que ceñir a la figura que sea una figura masculina, pero la figura del padre,
me entiendes, ¿verdad? Cuando es muy importante. Y sobre todo creo que es importante que el padre esté ahí. Cuando hablo del padre, de la madre, vale, es un poco por economía del lenguaje, disculparme. Es muy importante que esté ahí y sobre todo que esté sin estar asustado y que contenga y que haga frente. Es un poco lo que quería decir. Hola, mi pregunta iba también un poco relacionada con la de la compañera anterior. Me ha sorprendido bastante cuando comentabas la importancia de la figura paterna, no, pero sí que decías porque está trabajando. Ahora, no sé si por suerte o por desgracia, las madres también trabajamos muchas horas y a veces estamos menos tiempo en casa con los chavales. Entonces era un poco también esa historia, ¿no? Si cuando tú dices padre entendiendo como figura paterna independientemente que sea hombre o mujer, cuando dices que se está poco tiempo con los chavales independientemente padre, madre, abuelos, tíos, vecinos, quienes sean, no sé, un poco iba por ahí mi consulta. Sí. Aún así, muchísimas gracias porque ha sido muy interesante y de una ayuda impagable. En este caso me refería al padre, a la figura masculina. Evidentemente la mujer trabaja y la madre también. Lo que pasa es que se responsabiliza más a la madre en el tema educativo. Se responsabiliza y yo creo que ella se responsabiliza también. De hecho, no sé si os dais cuenta, hay un hombre, creo, hoy aquí, hablando de familia y escuela. O dos, perdón. y sigue estando como muy presente de, bueno, vete tú a la madre, vete tú con los chicos y que te cuenten y que te digan lo que hay que hacer y yo ya iré si puedo. Afortunadamente esto está cambiando y está cambiando mucho, pero sigue ese pozo de los hijos que se ocupe la madre. Sigue ahí. Entonces, es muy raro, y mira que llevamos familias, es muy raro tener dificultades para que la madre venga, para que la madre adapte sus horarios de trabajo, para que la madre pida permisos. Es muy raro que nos encontremos con esa dificultad. La madre siempre, o normalmente siempre va a estar ahí. Y con el padre cada vez menos, pero sigue estando esa dificultad. No es suficiente con que vayan los chicos incluso o que vaya la madre, si nos lo encontramos. Y para trabajar con adolescentes tienen que venir los dos, tienen que venir el padre o la madre, porque si no vamos a perder el tiempo todos. Y lo que decía es que nuestra experiencia es que si ponemos el límite, si decimos no, sin todos no trabajamos. De hecho es que ni empezamos a hablar, buenas tardes, acaban viniendo porque hay una preocupación por sus hijos y porque nosotros les explicamos que es que no sabemos trabajar de otra manera. Nosotros sabemos trabajar con toda la familia. No tiene sentido trabajar solo con el chico o trabajar solo con la madre y que nos cuente. Es nuestra manera de trabajar y necesitamos que vengáis. Y vienen. En relación a eso, a lo que comentabas, que estaba comentando ahora Goyo, en las charlas, por ejemplo, cuando organizamos para familias, hay veces que no viene ni un solo padre, y cuando viene un padre seguramente también es que viene acompañado de la madre, y es lo que comentaba Goyo, que ellos mismos lo verbalizan, ¿no? Es que cuando hay una reunión parece como, ve yo tú y luego me lo cuentas. Y entonces todavía eso es lo que también tenemos que intentar cambiar, ¿no? Que parece que la mujer es la que tiene más la responsabilidad en cuanto a ese tipo de cosas, de la educación, y por eso es importante también involucrar. Entonces, rara es la vez que no organizamos una charla y que o todas son madres, o a lo mejor de cada 20 pues viene un padre o dos. Y eso es lo que también nos llama mucho la atención y es lo que hay que seguir trabajando también para la implicación de ambos. Hola, buenos días. Agradezco mucho la charla. Somos de un instituto y del Departamento de Orientación. Y bueno, me ha encantado el enfoque y desde luego yo quiero que me digáis cosas muy prácticas. ¿Cómo podemos contar con vosotros? ¿Cómo atendéis a esas familias cuando detectemos que ya trasciende el tema, que no se puede solucionar solo en unas cuantas entrevistas en el departamento y con los tutores? También cómo atraemos a familias. El otro día tuvimos una reunión, de la Escuela de Familias que llevamos en el San Isidro y vinieron 4 y yo me pasé por todas las clases, el AMPA salió del AMPA, yo siempre involucro al AMPA, lo mandaron por correo electrónico,
pidieron acuse de recibo, por así decirlo, para confirmar que iban. Yo me pasé todas las clases de primero a cuarto de la ESO dando la convocatoria, diciendo el AMPA y el Departamento de Orientación. 4 vinieron, o sea, no sé qué estamos haciendo, cómo está la sociedad ahora, y encima cuando vienen, solo vienen madres, o sea, 1 o 2 padres, y bueno, no sé, yo quiero así ayuda, pistas, y que nos deis esos, estrategias para traer a las familias. Ya se me ocurre casi que cuando hagan la matrícula firmen un compromiso de que una vez vengan a una charla al año, que es igual que firman compromisos o autorizaciones de la imagen de sus hijos, de las normas, de que no traigan móvil, pues que también fuese casi obligatorio. Claro. Vale, gracias. Bueno, lo primero para demandar el servicio, lo único que tenéis que hacer es poneros en contacto con nosotros para que podamos acudir al centro educativo a impartir las charlas. Comentaros de aquí los que seáis docentes, nosotros solemos empezar a abrir el calendario pues cuando empieza el colegio, a mediados de septiembre, y a mediados de octubre suele estar ya el año escolar entero. O sea que hay una demanda increíble, incluso haciendo 2 centros diarios. Hay muchísima demanda, entonces sí que es verdad que si queréis, todos los que deseéis, cuando ya terminemos me facilitáis el correo electrónico y vuestro nombre para que en cuanto empecemos el año que viene en septiembre, poneros los primeros en la lista. Normalmente lo solemos hacer cuando nos lo demanden, ¿vale? Elegir fechas y es un poco también pues en orden en el que lo vayan demandando. Lo que comentas suele pasar, muchas veces dices, ¿cómo motivamos a las familias? Ser cansinos, o sea, hacer temas muy interesantes para ellos, involucrarles, intentar adaptarlo en horarios que les venga bien. A mí muchas veces me pregunto, incluso ha habido centros educativos donde mi charla la hemos llevado en 2 horarios, en mañana y en tarde, o sea, para que ya no tengan excusas para lo que tengan turno de tarde. Y bueno, yo he llegado a estar en una que me ha venido una persona. Luego cuando te vienen 20 se te caen unos lagrimones de emoción increíble, pero bueno, pues es no dejarlo, o sea, es seguir y sobre todo en las tutorías, que los tutores hablen con esas familias de la importancia que tienen el tema de implicarse, que se les van a dar pautas, que se les van a dar herramientas, que luego en las charlas, por ejemplo, me preguntan, ¿y a qué edad se les da el móvil? Pues no hay una edad fija, o sea, es cosas que se pueden trasladar en las charlas, pues en función de la madurez del chaval, de la necesidad y siempre dentro de unos límites y un acuerdo. Entonces, pues aunque un día te vengan 4, pues aplaudir a esos 4 que normalmente encima suelen venir los que menos necesidad tienen. Vale, entonces, bueno, pues que no decaer y volver a organizar y establecer temas que les motiven para traerles. Y también hablar con los chavales que ellos también motiven a las familias. Que sean los propios chavales que le digan, oye, mira, que es un tema interesante, pero claro, pues el pasotismo sigue estando ahí. Es una cuestión de mi servicio y ahora si no hago yo para que también te cuente cómo acceder, pero el suyo casi que es más fácil. Sí, simplemente llamando. es un recurso de acceso directo y libre. Simplemente llama a la familia y se les explica ya en la primera llamada un poquito cómo funcionamos, quién tiene que venir a la primera cita y acordar un poco con ellos cuándo van a poder venir. Es todo un servicio gratuito, o sea que... Sí, es gratuito. Es importante. Sí. ¿Tenéis una estadística así de cuántas sesiones, o porque en mediación siempre se dice que tiene que ser un número de sesiones limitado? No hay un número determinado. En principio no teníamos un tope. Se nos generó una gran lista de espera, entonces decidimos un poco para gestionar esta lista de espera y también un poco para que las familias se pusieran las pilas, porque muchas familias, si es por ellos, estarían hasta que los chicos tienen 25 años y respiran un poco tranquilos. Pusimos un tope de 10 sesiones que luego en realidad incumplimos bastante, pero con 10 sesiones a muchas familias debería ser suficiente. Hay otras familias que llevamos un año con ellas. Cuando ven que es ilimitado, pues a lo mejor les cuesta mucho más, ¿no? Entonces, bueno, si una premisa de van a ser X sesiones aproximadamente, pues yo creo que eso también facilitaría el que acudan, ¿no? Sí, pudiera ser. Lo que pasa es que nos solemos encontrar con el problema contrario, que hay que echarlos un poco. Entonces, una
Sí, vez en la primera sesión, sí, a veces hay un poco caras cuando hablas hay tope de sesiones, ya se verán, porque muchos padres confunden lo que es la mediación con la orientación. Entonces ellos se piensan que van a venir, les vamos a dar un par de charlas, un par de días y todo se va a resolver, pero no hacemos orientación, hacemos mediación. Vale, gracias. Y muchas gracias por estar. Hola, buenos días. Gracias a los dos por habernos dado esta charla tan interesante y a ti también por haberla mediado. Entonces, a mí me surgen dos cosas para ambos, ¿no? Para ambos ponentes. Yo he tenido la suerte de estar con Marisa en el Instituto San Isidro, soy PTSC, profesora técnica, o sea, trabajo mucho la mediación y estoy todo el día viendo a familias. Y a veces voy a mi casa hecha polvo, ¿no? Porque lo que tenemos hoy en la sociedad es puro carbón. Es decir, todos están mal. Entonces, me llama la atención lo que ha dicho Gregorio y lo que ha dicho Sandra, de que se encuentran, tanto en el centro educativo como en las familias, que hay un choque. Yo sí lo veo. En la escuela veo que hay un choque, que está obsoleta la escuela y que los alumnos viven mundos paralelos a los profesores. Queremos cosas de los alumnos, cuando es el propio profesorado que también vive esa prisa y no se ocupa de los alumnos y va a clase y no mira el ambiente de clase. El otro día estaba yo en una clase muy disruptiva, que estoy harta de esa palabra, por cierto, porque mis chavales disruptivos son muy creativos, ¿no? Entonces llegas allí a intentar paliar un problema y lo único que encuentras es la vieja del visillo. Lo que decías tú, Sandra, de que de esto se hace esto, ¿no? Y luego tenemos a los padres que viven también un mundo paralelo, que te cuentan esas frases como no sé qué hacer, no sé, y también viven en prisas. No hay un momento, o sea, mi lema es el lema del Cholo Simeone, que me encante, día a día, partido a partido. ¿Cómo vamos a hacer los chavales que tengan éxito en la vida, que tengan relaciones felices si no les dedicamos espacio ni tiempo? Solo se nos ocupa vivir rápido. Me gustaría que me dijeras. Estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de comentar. Muchas veces pues es lo que dices tú, hay un problema, se intenta poner un parche, 2 minutos, se habla el tema, pero venga rapidito porque tenemos matemáticas, porque tenemos lengua, porque tenemos no sé qué. Y entonces pues al final lo que le estás enseñando a los chavales es eso, que hay un problema, que se le pone un parche y pasamos a lo siguiente. Entonces ahí un poco también hay que concienciar a los docentes. Aunque parezca una paradoja o parezca que barremos para nuestro campo, es mucho más importante que los chavales se aprendan a relacionar, se respeten, que aprendan integrales, que se sepan los ríos y que hay tiempo para todo y que no pasa nada por perder 1 hora en hablar simplemente, en hacer dinámicas, en que se conozcan. Los profesores van corriendo de una aula a otra, un chaval se va a acercar a lo mejor al profesor a comentarle algo y venga que me tengo que ir, que me están esperando en otra clase. Y luego llega la hora del recreo, pues el chaval quiere disfrutar del recreo, claro, vente a la hora del recreo. A lo mejor el chaval dice, pues llevo aquí desde las 8 y me estás hablando que voy a estar 7 horas seguidas sin desconectar. Entonces ahí muchas veces es un poco lo que comentas tú, enseñar a los chavales que tiene que haber momentos para todo y que lo importante es las relaciones sociales porque estamos construyendo gente del futuro. Y yo se lo digo a los chavales, si no sabes gestionar los conflictos que tienes ahora con 12 años y no cambias nada, tendrás 20 y lo seguirás haciendo igual, tendrás 30 y lo seguirás haciendo igual. Y ahí, claro, las consecuencias son diferentes. Aquí se os dan 1000 oportunidades, fuera la gente no te las da. Entonces es muy complicado lo que dices tú, que vosotros os encontraréis que vais a intentar solucionar una cosa y está el profesor ahí achuchando, en plan, venga, acaba pronto, sácatelo. Y hay determinadas cosas que es importante que trabajarlas en grupo, concienciar a todos, que lo que comentaba antes, que cuando hay un conflicto en el aula no es solamente un conflicto de Pepito y Juanito, es un conflicto de todos. Y eso es un poco cambiar la mentalidad y dedicar ese tiempo que se necesita a ese tipo de cosas, aunque parezca... Claro, es que es la base fundamental, ¿no? Es que hay que dar esto y tenemos sesión de evaluación y no ha dado tiempo a darlo. Incluso en las tutorías ves como los profesores están hablando, y has dado esto, yo me voy por esto. Y tienen un agobio que tampoco pueden con ello. Entonces, al final, ¿a qué dan prioridad? Pues al sacar esos objetivos adelante. Y lo otro queda en un segundo plano.
Sí, yo solamente era por poner alguna variable más ahí en el ambiente, porque el tema de la educación es muy complejo, porque justamente la escuela es muy sensible a lo que ocurre fuera y fuera están ocurriendo muchas cosas. El tema de la participación de los padres en los centros educativos siempre ha tenido esto que habéis estado comentando, ¿no? Que aparecen pocos y justamente los que menos lo necesitan. Pero últimamente el tema es mucho más grave, pero también últimamente las jornadas laborales no tienen norte, por decirlo de una forma reformulada, y también el tema de los recortes en los centros educativos. Yo conozco centros, institutos de secundaria, donde el equipo directivo, que tiene otras funciones, está llevando a cabo tutorías para poder proteger programas que si no quedan eliminados y están funcionando muy bien. Es decir, que ese tema laboral y ese tema de recortes y todo esto también ha afectado y está afectando de forma grave a los centros educativos. Y efectivamente ocurren cosas que tenemos que pensar en ellas para ver cómo sacar adelante estos niños de otra manera, pero con todas esas variables para al menos nombrarlas, ¿no? Porque están influyendo en el profesorado, en las familias, en los chicos, en todos, ¿no? Y en ese corre-corre, que es muy grave, que no nos deja atender bien ese humo de la disrupción, ver qué causas tiene detrás, ¿no? Entonces, estamos ante un problema complejo y la verdad es que es un placer ver vuestras intervenciones y vuestra ayuda, y también que haya profesionales un sábado por la mañana aquí dedicadas a ver, a aprender. Eso, vamos, merece un aplauso, sí, desde luego. No, la verdad es que sí, os lo agradecemos en el alma. Sabemos que es víspera de puente, sabemos que también hay mucho tema de evaluación, los que sois docentes, corrección de exámenes y demás, y os lo agradecemos en el alma que estéis hoy aquí con nosotros. Así que, pues nada, muchísimas gracias. Muchas gracias.